equipo monitoriza la biodiversidad en el privilegiado entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Nos enfocamos especialmente en detectar cambios en las poblaciones de flora y analizar la transformación de los paisajes, con una mirada tanto retrospectiva como prospectiva. Por un lado, analizamos los cambios en los hábitats durante los últimos 100 años a partir de la repetición de fotografías tomadas a principios del siglo XX por montañeros y fotógrafos como Lucien de Brillet. Superponiéndolas en modelos tridimensionales hemos podido comprobar el gran avance del bosque, especialmente en zonas bajas y de escasa pendiente, y también comprobado que los paredones rocosos han funcionado como refugios para una escasa pero muy singular flora, a menudo catalogada como amenazada. Actualmente también realizamos un análisis de los cambios en la productividad o el verdor a una escala más extensiva. Para ello nos basamos en índices espectrales que envían los satélites desde mediados de los años 80. Lo que encontramos es que la productividad se ha incrementado, como está ocurriendo en los paisajes fuera del entorno del Parque Nacional, pero afortunadamente las pérdidas de productividad por fuego u otras perturbaciones drásticas son mucho menores dentro que fuera del parque. Por otro lado, con el apoyo del personal del parque y también de voluntarios, estamos monitorizando la abundancia de las poblaciones de plantas amenazadas o estructurales de hábitats de interés comunitario en más de 40 puntos. Este monitoreo nos sirve para determinar si son poblaciones estables o no y alertar en el caso de que entren en declive. Es muy difícil detectar cuando una población desaparece y de esta manera podemos identificar señales de que le está yendo mal y actuar con antelación. También monitorizamos pastos subalpinos y exclusiones ganaderas desde hace casi 3 décadas, para ver cómo se reestructura la diversidad de las comunidades vegetales. Podemos así ver qué especies aparecen, aumentan o disminuyen su abundancia o incluso desaparecen cuando cesa el efecto de los herbívoros. Todos estos seguimientos de plantas y hábitats nos permiten conocer las tendencias de la biodiversidad en el parque. Aunque los parques nacionales solo se permiten actividades tradicionales, sus paisajes no son del todo estables. Se deja notar el descenso de la ganadería en las últimas décadas por la migración de sus gentes a las ciudades y el efecto del cambio climático. Para la mirada prospectiva nos enfocamos en los refugios climáticos. Puesto que la mitigación del cambio climático en este entorno tan complejo va a ser complicada, estamos buscando lugares donde las olas de calor serán menos agresivas para los pequeños organismos de escasa movilidad, como plantas y artrópodos. Estos lugares sin duda han jugado un papel importante durante cambios climáticos pasados y es esperable que sean más seguros en el presente. Para ello, por un lado, hemos distribuido más de 100 minisensores de temperatura y humedad por toda la superficie del parque, lo que nos ha permitido generar un modelo tridimensional de temperaturas máximas y mínimas a escala de 5 metros de resolución. La rugosidad y la presencia del bosque atemperan las temperaturas extremas, de forma que los organismos que allí se encuentran soportan mejor los días de máximo calor. Por otro lado, realizamos vuelos con un dron equipado con cámara térmica para generar paisajes térmicos. En estos paisajes podemos identificar pequeños recovecos de menos de 1 metro cuadrado en ocasiones, laderas y otros espacios donde las temperaturas son menos extremas durante las olas de calor. Sensores y drones nos ayudan a identificar esos lugares donde es previsible que la biodiversidad se encuentre más a salvo del cambio climático. De hecho, tratamos de confirmar el papel de refugio de esos lugares mediante inventarios de flora. A menudo esos pequeños enclaves contienen interesantes plantas relictas, amenazadas o de latitudes boreales que encuentran en Pirineos al límite sur de su distribución. Confiemos en que los refugios sigan dando cobijo a tantos pequeños animales y plantas que verán comprometido su futuro por el cambio climático.